Ahí está. Buenas noches, bienvenidos. Este es un video, un pitch explicando y dando cuenta de una encuesta realizada desde la semana pasada hasta esta semana, en donde quisimos recabar respuestas de respecto a el consumo y los patrones de consumo que tenía la gente sobre la ciencia ficción en nuestro país. Cabe destacar, mi nombre es Octavio Alfaro, primero que nada, y me encuentro aquí con don Buenas Cristian. noches, mi nombre es Cristian Morales. Con don Cristian, exactamente. A través de este pitch justamente vamos a explicar esta encuesta. Quiero mencionar, eso sí, al principio, de que la gente que se le encuestó se le informó de que sería una encuesta sobre ciencia ficción y por lo tanto las preguntas dedicadas a sexo, a rango etario, son muy valiosas para nosotros porque nos indican un poco la predominancia o la predilección que tienen las personas para hacia la ciencia ficción, lo que nos indica un poco qué tipo de personas se interesan justamente en este tipo de encuestas. A continuación vamos con la primera pregunta, donde podemos ver una clara predilección, no mayoritaria, pero sí clara, en cuanto a hombres y mujeres, en términos de quienes respondieron a esta encuesta, un 55,3% de hombres, un 42,1% de mujeres. Solamente una persona respondió que no se identificaba con ninguno de estos dos géneros y se identificaba más bien con un aspecto no binario, lo que nos lleva a pensar que los hombres están más predilectos o más predispuestos a contestar este tipo de encuestas y a hablar un poco sobre la ciencia ficción. Bueno, en la siguiente pregunta pusimos una selección de rango etario donde las personas podían poner en qué etapa se encontraban y mayoritariamente las personas que más respondieron a la encuesta eran personas entre 18 y 24 años. Nosotros sacamos análisis que quizás probablemente son personas que tienen un poco más de tiempo para ver películas, para ver series, entre otras cosas. A continuación con la nacionalidad, bueno, no era una pregunta más bien abierta en ese sentido por las opciones que se ponían, pero el 100% de los encuestados puso que son chilenos porque el 100% lo eran, así que no, desde ese punto de vista no hay demasiadas sorpresas, perdón, y no hay demasiado análisis que hacer. Bueno, en la siguiente pregunta a las personas se les pide que pongan su estudio tanto básico, medio, universitario y normalmente las personas tienen, las que respondieron nuestra encuesta tienen estudios técnicos universitarios que van muy de la mano o muy conectados con las personas que mayoritariamente respondieron nuestra encuesta, que son personas de 18 a 24 años y es lo más normal que todavía tengan un título técnico universitario. O sea, todavía falta un poco para que puedan, por ejemplo, la persona que nos respondió un magíster o un doctorado, mayoritariamente. Exacto. A continuación vamos con la pregunta si es que cuentan con suscripción a servicios de streaming. Una de las primeras, no sé si sorpresas, pero uno de los primeros datos lapidarios o totalmente como muy certeros. Un 95,2% de los encuestados cuenta con servicios de streaming, cuenta con alguna plataforma, lo que nos habla un poco de la masividad que han alcanzado en los últimos años y cómo deben ser uno de los espacios en donde las series y películas y contenidos audiovisuales tienen que enfocar la gran mayoría de su esfuerzo. Bueno, en la siguiente pregunta preguntamos en caso de que sí tuvieran suscripción, ¿a qué empresa realmente están suscritos? Anteriormente nosotros vimos que, por ejemplo, un 96% de las personas ya tiene suscripciones a cuentas de streaming de películas. Lo más probable es que antes de la pandemia no fuera así y ahora que se encuentra un poco más encerrado, el ambiente cambió y prefirieron realmente, en vez de ir al cine como está cerrado, tener una plataforma de streaming. Lo que predominó dentro de nuestra pregunta era para saber qué plataforma es la que está dominando y realmente yo creo que un poco puede ser una opinión personal. Netflix está arrasando mediante los años que ya lleva como empresa constituida, consolidada. Entonces es la que se lleva la mayoría de las personas que está inscrita en una suscripción de streaming. Luego tenemos a Amazon, que lo sigue con Disney Plus. Tenemos BTRBOD, entre otros, HBO más, Movistar Play. En el fondo, la HBO más, Movistar Play son un poco más selectivas en ese sentido. Y por ejemplo, abajo, que no se queda tan menor, tenemos a Onda Media, que sigue siendo suscripción, aunque no sea de paga. Claro, y justamente esa gratuidad es lo que la hace competir un poco con el resto. En cuanto a las opciones de consumo de la serie, de lo que más se consume en cuanto a las opciones audiovisuales, las series predominan con un 70,7%, las películas por su parte se llevan un 24,4% y los documentales un 4,9%. Los musicales, los cortometrajes
se quedan bastante atrás, de hecho no tienen participación prácticamente en esta encuesta, y nos habla un poco del fenómeno Netflix, del fenómeno Amazon, del fenómeno en donde la palería Claro. de estos servicios de streaming cuentan en un, no sé, mayoritariamente en un 80% con series, más que estrenos de películas, que es justamente lo que la gente busca consumir el día de hoy. Si no me equivoco, es como la primera plataforma de streaming que empieza a invertir en sus propias películas. El público se lo pedía, cada vez había más petición de contenido audiovisual. Exactamente. Bueno, con la siguiente pregunta tenemos, siendo uno ocasionalmente y 5 diariamente, ¿cuántas veces a la semana dedicas tiempo a las plataformas de streaming? En este caso, igual la balanza estuvo muy al medio, muy equilibrada, dado que, por ejemplo, no habían personas que nunca vieran y no habían personas que siempre vieran. Normalmente siempre tenían tiempo o entre medio, se imagina que, por ejemplo, tienen un tiempo libre, ven un poco una serie. Al menos yo lo he hecho así, voy cortando mis películas, a pesar de que me gusta verlas de corrido, a veces no tengo tiempo, veo la mitad y luego veo las otras. Exacto, justamente responde esa pregunta a los consumos y los patrones de uso. Y también ahora, ya metiéndonos un poco más en materia, la ciencia ficción también se repite este patrón de que lo que está al medio, lo moderado, es como la opinión más repetida, siendo eso sí, existe una mayor pequeña predilección entre la gente que ve más veces a la semana de la que casi no ve, que eso es un dato estadístico un voto de separación, pero claro, el grueso de la mayoría de la gente está aquí al medio y que nos habla un poco también de los patrones de consumo que mencionaba Cristian, del hecho de esta moderación y que muchas veces uno guarda ese capítulo de la serie para verlo un poquito más adelante. Bueno, en la siguiente pregunta pusimos, por ejemplo, ¿sueles consumir productos físicos sobre contenido de ciencia ficción? Normalmente las personas, o por lo menos un 42% respondió que no. Esas deben ser personas probablemente que se cambiaron al streaming. Y el resto de las personas que tampoco es menor, que si son 42 no, tendríamos como un 47, 48 sí, son personas que sí consumen productos físicos de las películas, ya sean polera o todo tipo de merchandising que se produce por las películas. Exacto, y justamente después quisimos ahondar un poco en esas preguntas y la ropa y los juguetes y figuras justamente con este fenómeno de los Funko, por ejemplo, que hoy en día son muy populares, son los que se llevan la mayor predilección. Poleras sobre la saga que te gusta, figuras sobre la saga que te gusta, tazas, llaveros también se encuentran, pero nos referimos más que nada a eso, a elementos de merchandising en que la gente se pueda fidelizar más que nada con el contenido, que es lo que buscábamos un poco con este tipo de preguntas. Bueno, a medida que fuimos avanzando en la encuesta, nosotros tuvimos la conciencia de empezar a ahondar más dentro de lo que nos interesa a nosotros, que sería la ciencia ficción y el cine chileno en la ciencia ficción. ¿Qué quiero decir con esto? Nos pusimos a hacer preguntas más detalladas. Por ejemplo, tenemos la pregunta que sigue a continuación, que es en relación a los últimos 5 años de tu vida. ¿Cuán a menudo consumes contenido audiovisual de creadores chilenos? O sea, la mayoría de las personas puso que ocasionalmente, otros pusieron muy pocas veces y puede que esto se deba a una desinformación dentro de nosotros mismos y las pocas bases de datos, las salas de exhibiciones que están aceptando películas chilenas. Es por eso, por ejemplo, que Onda Media es una suscripción que no se paga, porque lo que busca es que se vea más a los creadores de cine chileno. Exacto, y justamente en esa línea, si bien la ulterior nos da un poquito de esperanza en cuanto a que sí había un cierto contenido, en este caso la ciencia ficción es totalmente olvidada y hablamos un poco justamente de la desinformación. Nunca, muy pocas veces y casi nunca se llevan justamente la mayoría de las votaciones. De hecho, a menudo, casi siempre y ocasionalmente, que son las que nos darían una luz de esperanza en cuanto al consumo de ciencia ficción, no superan entre las tres una suma del 10%. Por lo tanto, nos habla que en términos porcentuales hay muy poco en ciencia ficción rondando en el bagaje cultural nacional. Para continuar, tenemos una pregunta bastante precisa que nos pone esta cuestión dentro en relación al contenido que consumes, a través de qué plataforma de difusión te enteras sobre. Y bueno, no es algo que nosotros ya no esperábamos, nosotros ya sabíamos que las personas nos iban a decir redes sociales y yo creo que tiene mucho que ver con la tecnología y cómo ha ido avanzando hoy en día y tiene mucho que ver también con las plataformas de streaming. Hoy en día uno puede ver una película en un celular, en un iPod, en un computador y cada vez el streaming está llegando a más lugares. Entonces las redes sociales van mucho de la mano con la publicidad de lo que sería el streaming hoy en día.
Y por último teníamos una pregunta de relleno donde queríamos escuchar un poco qué pensaba la gente acerca de la ciencia ficción nacional y si les gustaría ver un poco más de contenido de este tipo en plataformas de streaming. La mayoría de las respuestas tuvieron dos ejes, que fue el primero en el que sí les gustaría, principalmente porque no lo conocen y porque no se ve nada de cine chileno. Tenía una opinión muy corporativista desde ese punto de vista en cuanto a que tenía que haber más parrilla programática chileno y también opiniones que van desde el punto de vista de lo económico, de cómo esto ayudaría a la inversión en cine nacional. En la comparación constante, por ejemplo, hay una pregunta acá en donde se conversaba o se tocaba el tema de que la ciencia ficción en Chile es muy diferente a la hollywoodense, por ejemplo, y tendríamos que acercarnos un poco a esos presupuestos porque se entiende de que no existen los presupuestos que existen en Hollywood acá. Estamos bastante contentos con el tema, lo que fue el responder esta encuesta, los resultados que pudimos sacar. Nos imaginábamos algunos otros no lo imaginábamos tanto, pero al menos yo creo que fue una encuesta bastante fructífera y que nos sirvió para sacar conclusiones súper importantes a la hora de planear nuestras estrategias de distribución y comercialización de este proyecto. Muchas gracias. Y con eso daríamos por cerrado. Chao, chao.